En una serie de eventos que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo mexicano, Cristian Nodal, el icónico cantante de música regional mexicana, ha decidido cancelar de manera inesperada y sorprendente el concierto que tenía programado en Chihuahua el 23 de noviembre. La noticia, que en principio fue anunciada por su equipo de trabajo como una cancelación por motivos de fuerza mayor, rápidamente se convirtió en una de las historias más comentadas y debatidas en las redes sociales. Sin embargo, lo que parecía una simple cancelación de un evento se ha transformado en un escándalo monumental, cuyo verdadero trasfondo es mucho más sombrío y emocional de lo que cualquiera podría haber anticipado. Detrás de esta decisión de último minuto se esconde una crisis personal que ha alcanzado a Cristian Nodal en su momento más vulnerable. Según fuentes cercanas al artista, la cancelación del concierto tiene su origen en la devastadora situación emocional que atraviesa el cantante, debido a su inminente y doloroso divorcio con Ángela Aguilar, quien alguna vez fue su amor idealizado, su compañera de vida y su socia artística. La relación entre Nodal y Aguilar, que fue seguida por miles de fanáticos en todo el mundo, ha llegado a su fin de una manera abrupta y turbulenta. Lo que comenzó como un amor joven y prometedor, lleno de ilusiones y esperanza, se ha convertido en un campo de batalla lleno de resentimientos, lágrimas y recriminaciones. La historia de su ruptura no es una simple disputa de pareja. Es una historia que ha estado alimentada por la presión externa de los medios, la constante invasión de su privacidad y los juicios implacables de los fanáticos y detractores. El mundo del entretenimiento es implacable, y para las figuras públicas como Nodal y Aguilar, cada paso que dan está bajo el microscopio de la opinión pública. Sin embargo, lo que pocos sabían es que esta presión no solo provenía de los fanáticos y los medios, sino también de las sombras del pasado de Cristian Nodal. Uno de los principales factores que ha provocado el desgaste de la relación es la constante comparación de Ángela Aguilar con la figura de Cazzu, la cantante argentina con la que Nodal tuvo una relación antes de conocer a Ángela. Este pasado no solo ha dejado una huella emocional en la relación, sino que ha servido como una fuente constante de tensiones y conflictos. A medida que las críticas y los comentarios de los fans se multiplicaban, Ángela se vio atrapada en un círculo vicioso de inseguridades y ataques, que solo lograron profundizar la brecha entre ella y Cristian. La joven cantante, que comenzó su carrera con una imagen impecable y una reputación de seriedad y profesionalismo, pronto se dio cuenta de que, aunque su relación con Nodal parecía idílica al principio, la realidad detrás de las puertas cerradas era completamente diferente. Los celos, las dudas y los comentarios malintencionados fueron solo el principio de una larga serie de conflictos. Los informes indican que, en las últimas semanas, la tensión entre Nodal y Ángela se había intensificado de manera alarmante. Las discusiones comenzaron a volverse más frecuentes y acaloradas. Un día en particular, durante una de sus conversaciones más intensas, todo llegó a un punto de ebullición. En una de esas discusiones, Ángela, visiblemente angustiada, estalló en lágrimas mientras trataba de explicarle a Cristian lo insoportable que se había vuelto su relación. «No puedo más, Cristian», habría dicho con voz quebrada, «estoy agotada. No puedo seguir viviendo bajo el peso de las críticas constantes, la presión de estar siempre a la sombra de tu ex y las comparaciones. Todo eso me está destruyendo. Es insoportable». Cristian, quien había estado tratando de mantener la calma en medio de la tormenta, trató de consolarla, buscando poner en perspectiva las dificultades que ambos enfrentaban debido a su fama. «Lo entiendo, pero esto es parte del paquete. ¿Sabías a lo que te enfrentabas cuando decidiste estar conmigo?», habría dicho con tono serio y preocupante, tratando de explicar que la fama y la vida de una estrella siempre traen consigo una serie de sacrificios. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la ansiedad y frustración que Ángela sentía en su interior. Con lágrimas en los ojos, ella replicó, «¿Lo sabías? ¿Lo sabías realmente?». «Porque yo no lo sabía. No imaginé que ser tu esposa significaría ser la villana ante los ojos del público».
No imaginé que todo lo que haría sería compararme con Kazu y tener que cargar con el odio de los fans por algo que ni siquiera fue mi culpa. Yo no te robé de nadie, Christian, pero parece que todo el mundo cree lo contrario. Las palabras de Angela cayeron como una bomba en el corazón de Christian, quien, ante la magnitud de la revelación, se quedó en silencio. El peso de las palabras de su esposa parecía hacerle mella, pero la ira también comenzaba a crecer en su interior. Intentó responder de manera calmada, pero la frustración lo estaba devorando. No es tan fácil, Angela. Tú sabes que yo te amo, que te he defendido siempre, pero también tengo mis propios demonios. Mis propios fantasmas del pasado que no puedo controlar, habría dicho, la rabia conteniéndose en su voz. Yo tampoco he tenido una vida fácil, pero trato de lidiar con todo esto lo mejor que puedo. Pero Angela no estaba dispuesta a escuchar más. Su paciencia, ya agotada por las constantes discusiones y la presión externa, se agotó por completo. Ya basta, Christian, dijo con un tono decidido, no quiero seguir con esto. Esto no es vida. No puedo estar contigo si esto sigue así. Estoy agotada emocionalmente. No quiero ser parte de tu drama y tus problemas. Esto ha terminado. Esas palabras fueron el punto de no retorno. Christian, devastado y sin palabras, se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Nunca pensó que algo que parecía tan prometedor, tan lleno de amor, podría terminar de esta manera tan abrupta. A medida que pasaban los días, la relación entre Christian Nodal y Angela Aguilar se veía marcada por una tensión palpable que parecía crecer. Con cada momento, la vida que antes parecía perfecta y llena de felicidad se había convertido en una serie de intercambios cortantes. Silencios incómodos y una creciente desconfianza. La presión externa, la constante vigilancia de los medios y las expectativas del público comenzaban a desgastar lo que una vez había sido un amor sincero. La gente, especialmente los fanáticos, parecían tener opiniones firmes sobre lo que debería ser su relación. Para algunos, Angela representaba la pureza y la frescura de la música tradicional mexicana. Y verla junto a Christian Nodal, una figura polémica en su propio derecho, les generaba una sensación de incomodidad que no sabían cómo manejar. En las conversaciones privadas, Christian trataba de buscar consuelo en los recuerdos felices que compartieron. Recordaba los primeros días en los que todo parecía tan natural, tan fácil, cuando la chispa entre ambos los impulsaba a conquistar juntos el mundo de la música. Sin embargo, esa ilusión se desvanecía cada vez que miraba a Angela, quien se mantenía distante, con la mirada fija en el horizonte como si estuviera buscando algo fuera de su alcance. Christian, acostumbrado a ser el centro de atención y siempre en control de sus emociones, no sabía cómo reaccionar ante la indiferencia de la joven cantante. Su amor, que antes era una llama ardiente, comenzaba a apagarse lentamente, sofocado por el viento de las inseguridades y las presiones externas. Angela, por su parte, estaba luchando una batalla interna aún más difícil de manejar. A medida que pasaban los días, la relación entre Christian Nodal y Angela Aguilar se veía marcada por una tensión palpable que parecía crecer. Con cada momento, la vida que antes parecía perfecta y llena de felicidad se había convertido en una serie de intercambios cortantes. Silencios incómodos y una creciente desconfianza. La presión externa, la constante vigilancia de los medios y las expectativas del público comenzaban a desgastar lo que una vez había sido un amor sincero. La gente, especialmente los fanáticos, parecían tener opiniones firmes sobre lo que debería ser su relación. Para algunos, Angela representaba la pureza y la frescura de la música tradicional mexicana. Y verla junto a Christian Nodal, una figura polémica en su propio derecho, les generaba una sensación de incomodidad que no sabían cómo manejar. En las conversaciones privadas, Christian trataba de buscar consuelo en los recuerdos felices que compartieron. Recordaba los primeros días en los que todo parecía tan natural, tan fácil, cuando la chispa entre ambos los impulsaba a conquistar juntos el mundo de la música. Sin embargo, esa ilusión se desvanecía cada vez que miraba a Angela, quien se mantenía distante,
con la mirada fija en el horizonte como si estuviera buscando algo fuera de su alcance. Christian, acostumbrado a ser el centro de atención y siempre en control de sus emociones, no sabía cómo reaccionar ante la indiferencia de la joven cantante. Su amor, que antes era una llama ardiente, comenzaba a apagarse lentamente, sofocado por el viento de las inseguridades y las presiones externas. Ángela, por su parte, estaba luchando una batalla interna aún más difícil de manejar. Aunque su voz resonaba con fuerza en cada escenario, y su presencia en las redes sociales la hacía parecer una figura imparable, dentro de ella algo se rompía cada día más. La constante comparación con Kazu, la ex de Nodal, se había vuelto una sombra insoportable. Los fanáticos no dejaban de hacer preguntas, de analizar cada uno de los movimientos de la pareja, de examinar cada gesto que pudiera dar lugar a un rumor. Los comentarios no eran solo superficiales, tenían peso, calaban profundo en el alma de Ángela. Le decían que no era lo suficientemente buena, que Nodal había cambiado desde que estuvo con ella, que su relación era una especie de sustituto, un capítulo de una historia que no tenía futuro. La presión por mantener la imagen de la perfecta hija de la música mexicana, la nueva reina del regional mexicano, pesaba más de lo que cualquier persona podría imaginar. Ángela, a pesar de su juventud, se encontraba atrapada en un ciclo interminable de dudas. ¿Era su relación con Christian algo verdadero o simplemente una fachada construida para satisfacer las expectativas de otros? ¿Podía ella seguir luchando por ese amor cuando las bases parecían tan frágiles? Cuando las comparaciones y las críticas la hacían sentirse más vulnerable que nunca? En cada conversación con él, sentía que algo había cambiado, pero no sabía cómo explicarlo. La chispa que alguna vez iluminó su relación se había desvanecido, dejando atrás una oscuridad que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Las risas que alguna vez llenaron sus días se habían sustituido por silencios incómodos. En una de las últimas conversaciones, Christian, quien solía ser tan directo, le dijo con una expresión seria que le dolía verla tan distante. «No sé cómo llegamos hasta aquí, Ángela», le confesó con pesar en su voz. «Todo lo que quiero es verte feliz, pero creo que ni yo ni tú sabemos qué necesitamos realmente». Ángela, mirando al suelo, no pudo responder, porque en el fondo sabía que algo se había quebrado irremediablemente entre ellos. Aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza, dentro de su corazón sentía que ya no quedaba nada de la relación que una vez fue un sueño compartido. Por su parte, Christian no podía dejar de preguntarse si el amor que sentía por Ángela había sido suficiente para sostener todo lo demás. Como joven exitoso en la música, siempre había sido consciente de las expectativas de los demás, pero nunca imaginó que las expectativas sobre su vida personal pudieran ser tan abrumadoras. Las comparaciones con su ex, Kazu, lo perseguían. No solo los fanáticos, sino también los medios de comunicación, que constantemente mencionaban a su exnovia, dejándole claro que había un estándar impuesto que nunca podría cumplir. Sentía que, al igual que su relación con Ángela, su vida amorosa había sido reducida a un guión que él no había escrito. Sin embargo, las cámaras, los flashes y las opiniones ajenas no dejaban de presionar, de recordarle que su vida privada estaba constantemente en el ojo público. Esto lo frustraba profundamente, especialmente porque, en su interior, sentía que el amor que tenía por Ángela ya no era suficiente para superar las barreras que habían comenzado a erigirse entre ellos. El día antes del concierto en Chihuahua, las cosas llegaron a un punto crítico. Ambos se miraron el uno al otro, sabiendo que el evento de esa noche podría ser la última oportunidad para intentar salvar algo de su relación. Pero mientras los preparativos se hacían, Ángela se encontraba sumida en un mar de pensamientos, perdida en la ansiedad de la situación. Christian, por su parte, trató de concentrarse en su actuación, pero no pudo evitar la sensación de que algo estaba a punto de colapsar. Finalmente, lo que ocurrió fue lo que muchos temían: el concierto fue cancelado, y las razones oficiales fueron una mezcla de salud y problemas logísticos. Sin embargo, entre bambalinas, la verdad era otra: la relación había llegado a su fin.
Ángela y Cristian se separaron esa noche sin decir una palabra definitiva. La cancelación del concierto, en muchos sentidos, fue un acto simbólico. Una manifestación de lo que ya se estaba gestando en sus corazones. La cancelación no solo significaba que su amor estaba en pausa, sino que, en el fondo, ambos sabían que se había llegado al final de un ciclo que comenzó lleno de promesas pero que terminó desmoronándose bajo el peso de la fama y las expectativas ajenas. En los días posteriores, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas, pero el vacío que dejó su separación era palpable. Cristian, sin la presencia de Ángela, se dio cuenta de que había perdido algo más importante que su relación. Había perdido una parte de sí mismo. Se encontraba solo, más vulnerable que nunca, tratando de reconstruir su identidad fuera del espectáculo. Ángela, por su parte, decidió tomarse un tiempo para sanar. Sabía que había perdido a una persona que una vez amó profundamente, pero también sabía que necesitaba encontrar su propio camino, lejos de las expectativas de los demás. El clima en la casa de Nodal y Aguilar se tornó insoportable. Cada rincón del hogar parecía impregnado con la tristeza y la frustración acumulada durante meses. Mientras tanto, los medios de comunicación ya estaban al tanto de la crisis. Los rumores de una posible separación circulaban a gran velocidad, y la presión para que ambos artistas se pronunciaran sobre el tema se volvió incontrolable. Fue entonces cuando Cristian, sintiendo que no estaba en condiciones de seguir adelante con su compromiso profesional, decidió dar un paso atrás y cancelar el concierto de Chihuahua. El comunicado de su equipo de trabajo no dejó mucho espacio para la especulación. Por motivos de fuerza mayor, el evento de Cristian Nodal en Chihuahua ha sido cancelado, decía el breve mensaje. Sin embargo, las implicaciones emocionales de esta decisión fueron mucho más profundas de lo que el mensaje oficial dejaba entrever. La cancelación no fue solo una cuestión logística, sino una medida de emergencia ante el colapso emocional de Nodal, quien, según fuentes cercanas, no se encontraba en condiciones de dar lo mejor de sí sobre el escenario. La noticia causó un aluvión de reacciones en las redes sociales, donde los fans no tardaron en expresar sus opiniones. Mientras algunos mostraban su apoyo incondicional a Nodal, otros se mostraban escépticos y comenzaban a señalar que la verdadera razón de la cancelación estaba relacionada con la situación personal de los artistas y no con cuestiones externas. Y mientras la controversia aumentaba, las conversaciones privadas entre Ángela y Cristian no cesaban. En una última charla devastadora, Ángela dejó claro lo que ella quería. No quiero ser parte de esto. Quiero un futuro lejos de ti, lejos de todo esto, dijo sin dudar. Esto es lo mejor para los dos. Ya no te amo, Cristian. Ya no puedo seguir con esta farsa. Las palabras de Ángela resonaron en los oídos de Cristian, y aunque trató de luchar por lo que quedaba de su relación, sabía que, en el fondo, las cosas habían cambiado para siempre. La chispa que alguna vez los unió se había apagado, y ahora todo lo que quedaba era el eco de un amor perdido. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas se mantenían a la espera de nuevas declaraciones o una reconciliación, pero la realidad es que tanto Nodal como Aguilar se enfrentaban a una nueva etapa en sus vidas. Una etapa de reconstrucción personal, de nuevas decisiones y quizás, de nuevas oportunidades. La historia de su amor, que alguna vez fue la envidia de muchos, ahora solo sirve como un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden desmoronarse bajo el peso de las expectativas, los juicios y las presiones de un mundo lleno de luces y sombras. Esta ruptura, que parecía estar destinada a ser uno de los grandes escándalos del año, dejó claro que, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que el precio de la fama, muchas veces, es más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. En Retumba Polémica, seguiremos investigando y ofreciendo los detalles más jugosos de este drama que mantiene al público al borde de sus asientos. A medida que los secretos se sigan desvelando y las historias continúen desarrollándose, no perderemos de vista este escándalo que sigue dejando huella en la farándula mexicana. ¿No te lo puedes perder?
El tiempo, aunque no cura todas las heridas, había comenzado a suavizar los bordes de las cicatrices emocionales que la ruptura había dejado en Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ambos entendían que la vida no los había preparado para lo que vivieron durante su relación, pero también sabían que el amor no siempre se encuentra en un final feliz. A veces, el amor se trata de dejar ir, de aprender a seguir adelante con lo aprendido, sin cargar el peso de lo que ya no puede ser. En los primeros meses tras la separación, Cristian se sumió en la soledad que le fue impuesta por la fama. Y aunque sus días estaban llenos de actividad y trabajo, siempre existía una sensación de vacío que no podía llenar con nada más que no fuera la creación musical. El regreso al estudio fue un desafío. Cada acorde parecía susurrar recuerdos de Ángela. Las melodías se volvían más nostálgicas y las letras parecían salir con una carga emocional mayor que antes. La inspiración que antes fluía de una manera más natural ahora estaba teñida de una tristeza que no sabía cómo procesar. A veces se encontraba sentado, mirando la página en blanco, preguntándose si alguna vez sería capaz de escribir una canción que no estuviera relacionada con lo que había perdido. No se trataba solo de un amor, sino de una parte de sí mismo que ya no podía recuperar. Por mucho que intentara, su música se convirtió en un espejo de su dolor, una forma de exorcizar sus demonios. A pesar de esto, el éxito siguió siendo un compañero constante en la vida de Cristian. El reconocimiento por su música no disminuyó. Los conciertos seguían siendo multitudinarios, las ventas de sus discos se mantenían altas, y los premios seguían acumulándose. Pero todo esto ya no le parecía suficiente. Había ganado más de lo que había soñado, pero al mismo tiempo sentía que había perdido algo esencial. A veces, durante los conciertos, se encontraba mirando a las multitudes y preguntándose si alguna de esas personas podía entender la batalla interna que libraba. La fama, aunque emocionante, se había convertido en una prisión dorada, un lugar donde, a pesar de tener todo lo que podía desear, nunca lograría sentir el vacío de la misma manera que lo hacía cuando estaba con Ángela. Por otro lado, Ángela Aguilar comenzó a tomar las riendas de su propia vida de manera más consciente. Su carrera, aunque aún joven, ya estaba consolidada. Pero el peso de las expectativas externas seguía siendo difícil de manejar. Había pasado de ser una promesa del regional mexicano a ser una de las artistas más aclamadas de su generación. Sin embargo, con este éxito, también llegaron las críticas. Los medios de comunicación, siempre atentos a lo que ocurría en su vida, continuaban especulando sobre la naturaleza de su relación con Cristian Nodal, incluso después de la ruptura. A veces, veía entrevistas y reportajes donde los periodistas le preguntaban sobre su exnovio, como si fuera una parte esencial de su vida, y aunque trataba de mantener la calma, por dentro sentía un dolor sordo que aún no sabía cómo procesar. A medida que el tiempo avanzaba, Ángela comenzó a descubrir la fuerza interior que la había acompañado siempre. Aunque antes no la había reconocido, se dio cuenta de que el camino hacia su felicidad no dependía de las decisiones de otras personas, ni de las expectativas que el mundo tenía de ella. Lo que realmente importaba era lo que ella deseaba para sí misma. Su música comenzó a reflejar esta nueva perspectiva. Las canciones que componía eran más profundas, menos impulsadas por las presiones de la industria, y mucho más conectadas con sus sentimientos más íntimos. Los temas de amor y desamor seguían siendo comunes en sus letras, pero ahora la fuerza con la que los abordaba era diferente. Ya no era la niña que tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, sino una mujer que estaba dispuesta a arriesgarse a ser auténtica, incluso si eso significaba enfrentar las críticas de quienes no comprendían su evolución. Aunque las cicatrices de la ruptura seguían estando presentes, ambos artistas empezaron a comprender que sus historias compartidas no solo fueron lecciones sobre el amor, sino también sobre el crecimiento personal. La experiencia les enseñó que, en la vida, nada es eterno, y que la capacidad de amar y dejar ir también es una de las formas más grandes de valentía. La relación con Cristian, aunque significativa, no definiría el futuro de Ángela ni el de él.
Ambos habían cambiado, se habían moldeado a través de su amor y su dolor, y aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de lo vivido les serviría como una brújula para navegar por los desafíos venideros. Los dos continuaron con sus vidas, pero siempre con una pequeña chispa de nostalgia por lo que alguna vez compartieron. El amor que existió entre ellos no era algo que pudieran borrar de un día para otro. A veces, en silencio, se preguntaban si de alguna manera se habían equivocado, si había algo que podrían haber hecho diferente, pero rápidamente aceptaron que, en ese momento, lo único que podían hacer era seguir adelante. Sin embargo, nunca dejaron de reconocer lo importante que había sido esa relación en sus vidas, lo que les enseñó sobre el amor, la entrega y la aceptación. Con el tiempo, Cristian Nodal y Ángela Aguilar se dieron cuenta de que el verdadero crecimiento personal no venía de las relaciones externas, sino de la manera en que se enfrentaban a sí mismos, a sus miedos y a sus inseguridades. Ambos entendieron que la felicidad no dependía de estar con la persona adecuada, sino de ser la persona adecuada para uno mismo. En este proceso de sanación, tanto Cristian como Ángela aprendieron a redescubrirse, a confiar en sus instintos y a buscar la paz interior, sabiendo que sus caminos seguirían siendo únicos, pero siempre marcados por lo que habían vivido juntos.